Entonces, vamos a empezar y cualquier duda que tengan o preguntas. ¿Tengo yo la posibilidad de ver las preguntas también? Sí, Porque no veo acá la opción de preguntas y respuestas. Ahora sí. Ya, muy bien. No, veo la de chatear, entonces me van a escribir en el chat. Entonces, cualquier exacto. consulta la hago por el chat. Ya. Muy bien. Bueno, vamos a conversar un poco sobre este tema importante que tiene sus bemoles, tiene ventajas, pero también algunas deficiencias que vamos a tratar de explicar y ojalá que se pueda superar antes del vencimiento, pero por el momento es lo que hay y vamos a ver las bondades y defectos de la misma. ¿Bien? Vamos a hablar entonces del régimen de aplazamiento, fraccionamiento tributario, RAF. Este régimen es uno que salió publicado mediante decreto legislativo 1487 el día 10 de mayo del año 2020, y a pesar de haber salido aprobado en este decreto legislativo el 10 de mayo, el reglamento, miren ustedes que recién salió mediante decreto supremo 155-2020, el 23 de junio del 2020. Y con el reglamento inclusive aún no podía entrar en vigencia porque se esperaba la resolución de superintendencia de SUNAT que establezca todo el procedimiento de detalle para el acogimiento. Entonces, tienen ustedes que la resolución por fin, la 113-2020, salió el 3 de julio del 2020 y desde el 7 de julio en realidad los contribuyentes ya están aptos para poder acogerse a este RAF. Así es que sí hubo un proceso de maduración entre mayo, junio, julio para poder efectivizar este nuevo régimen de aplazamiento y fraccionamiento. Lo cierto es que ya está vigente desde el día 7 de julio. ¿Qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el plazo que tenemos para acogernos a este RAF, y así lo vamos a llamar, es hasta el 30 de septiembre. ¿Bien? Entonces ese es un poco el marco en el que nos vamos a desplazar para la exposición. ¿Qué es el RAF? Ya lo hemos dicho, es el régimen de aplazamiento y o fraccionamiento que permite otorgar facilidades. Con ocasión, evidentemente, este régimen se está dando por todos los problemas de liquidez que están pasando muchas de las empresas, la mayor parte del sector empresarial, y no solamente empresarial, sino también personas naturales que quizás han tenido o tienen rentas de primera categoría, que han debido de realizar los pagos y no han podido hacerlo. Entonces, este régimen sale justamente para otorgar facilidades a los sujetos afectados y así puedan pagar sus deudas tributarias con un poco de, digamos, tranquilidad y no estar en la angustia de que van a ser ejecutadas coactivamente, ¿no? Entonces, es saludable la medida, efectivamente, es saludable. Ha llegado en un momento oportuno, sí, hay que tratar de aprovecharla, también es cierto. Hay facilidades que son las que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son las deudas materia de acogimiento? Las deudas materia de acogimiento, y aquí hay que tener un análisis especial porque no todas son las que se van a acoger al acogimiento, al fraccionamiento, perdón. ¿Cuáles son estas? Primero, hay que estar seguros de que nuestras deudas sean deudas exigibles. Exigible significa que una vez que ya presenté la declaración en la fecha del vencimiento, desde el día siguiente la administración tributaria tiene la potestad de cobrarla y exigir su pago, ¿cierto? Y no solamente son las deudas tributarias administradas por SUNAT, sino como vamos a ver más adelante, también son las deudas
por e-salud y las deudas aduaneras y en cualquier estado. Lo más importante es que sea una deuda exigible. ¿Exigible hasta cuándo? Hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento. Como les dije, tenemos plazo hasta el 30 de septiembre. Quiere decir que si yo presento el día de mañana, 28 de agosto, mi solicitud, yo tendría que verificar cuáles son las deudas que tengo vencidas, exigibles, hasta antes de esta fecha, ¿cierto? Hasta antes del 28. En ese escenario puede ser que tenga deudas de años anteriores o deudas que acaban de vencer el mes pasado. También las puedo acoger. Número 2, es interesante este RAF porque me permite inclusive acoger al fraccionamiento saldos de aplazamientos o fraccionamientos que están aún vigentes, pendientes de pago. A aquellos también que he podido perder, o sea que ya están en una causal de pérdida, de repente no cumplí con el pago de las 2 cuotas consecutivas, a pesar de las prórrogas que se dieron, no cumplí con ellas y ya he perdido el fraccionamiento, pues tengo la posibilidad de acogerlas también a este RAF, ¿bien? Aún siendo fraccionamientos vigentes de los cuales he venido cumpliendo correctamente y a la fecha. ¿Y por qué se da la posibilidad? Porque como ya vamos a ver más adelante, este RAF trae una tasa de interés de fraccionamiento bastante interesante, ¿ya? ¿Qué más? También puedo acoger deudas sin importar el estado en que se encuentre. Esta también es una situación ventajosa. Puede ser que sean deudas notificadas, ¿no? Notificadas porque me llegó una orden de pago, una resolución de determinación, una resolución de multa. Puede ser que sean deudas en un estado no notificado. ¿Qué significa eso? Que yo misma presenté mi PDT o en la empresa presentamos la declaración, pero no la pagamos y aún SUNAT no me notifica. Pero como yo sé que es exigible porque no la he pagado y ya presenté la declaración, pues también es importante tener en cuenta eso porque no es relevante el estado en el que se encuentre. Y también puedo acoger deudas que se encuentren en cobranza coactiva. Qué importante que es esto porque definitivamente hay una preocupación cuando a la empresa o a la persona la SUNAT le traba medidas de embargo, ¿no? Ya cuando ejecuta acciones de cobranza coactiva, tenemos problemas con cuentas embargadas o si no tengo fondos en las cuentas, pueden llegar inclusive a notificar a nuestros clientes con resoluciones en las que se indique que hay un embargo en forma de retención, lo cual pues hace un daño tremendo a nuestra imagen, ¿no? Entonces, aún teniendo deudas en cobranza coactiva, entonces también se permite que esa deuda sea materia de acogimiento. Las deudas impugnadas también se pueden acoger a este RAF, impugnadas en cualquier etapa del procedimiento, así sean deudas que tengo en reclamo o en apelación o en demanda contenciosa o en el Tribunal Constitucional. No necesito desistirme, no necesito hacer una acción de desistimiento como en el común de los casos. Y lo más interesante es que en el caso de cobranza coactiva, apenas presente mi solicitud de fraccionamiento, se suspende la cobranza. Se suspende de inmediato la cobranza coactiva. Ustedes recordarán, a diferencia de los fraccionamientos anteriores, donde lo que sucedía era que si tenía ya la ejecución de una medida de cobranza coactiva y yo me animaba a fraccionar, no se detenía la acción de la cobranza coactiva hasta que se resuelva mi solicitud de fraccionamiento y ello podía demorar más de un mes y en ese interín podían pasar pues muchas cosas, ¿no? Y eso era una preocupación constante. Pues bueno, con este RAF apenas presento la solicitud, se detiene, se suspende esa acción de cobranza coactiva.
En el caso de las impugnadas, como les comentaba, el tema es interesante porque no me tengo que desistir y con la sola presentación de la solicitud se entiende ya una solicitud de desistimiento, digamos, tácita o implícita, ¿bien? Al respecto de las deudas reclamadas, apeladas o en demanda contenciosa, sí quisiera hacerles una recomendación en el sentido de que muchas de estas reclamaciones o apelaciones o demandas contencioso-administrativas en el Poder Judicial, muchas veces hay casos en los que los contribuyentes tratan de alargar y patear la deuda, pero que saben en el fondo que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Estos son los casos que hay que analizar a efectos de adecuarlos, revisar el monto de la deuda tributaria y verificar si en el lapso de tiempo voy a poder afrontar el pago de mi obligación, porque me va a resultar más beneficioso acogerme a este RAF que trae estas ventajas, digamos, y sobre todo una tasa de interés que es bastante interesante. Así es que hay una recomendación de análisis muy profundo, ¿no? Lo otro interesante es que hay otro grupo de contribuyentes que efectivamente reclaman, apelan o interponen demandas porque saben que tienen el derecho de no estar de acuerdo con lo que estableció SUNAT en una fiscalización y tienen argumentos a favor y hay una posibilidad muy importante de que se gane. Entonces, solo en esos casos es que se recomienda, pues, continuar con el proceso, ¿no? Porque efectivamente tengo posibilidades de ganar. Así es que hay que analizar ese tema. Puedo también acoger al fraccionamiento no solamente el tributo insoluto, sino también las multas y los intereses que se hayan generado hasta la fecha del acogimiento. Son multas por infracciones cometidas o detectadas hasta el día anterior a la fecha de presentación de mi solicitud y por lo tanto que se encuentren pendientes de pago. Y vuelvo a repetir, multas que he incurrido en una infracción, aunque SUNAT no me haya notificado la resolución de multa, pero si sé que ya incurrí en la infracción, estoy en condiciones de acogerla a este fraccionamiento. Y como les decía, las deudas impugnadas que se encuentran en trámite. Esto es muy importante para continuar con la presentación, ¿ya? Entonces ahí tienen ya presentadas cuáles son las deudas en materia de acogimiento y en el estado en el que se encuentren. ¿Cuáles son las deudas no comprendidas? Porque eso también hay que tomar en cuenta. Son las generadas por tributos retenidos y percibidos. Quiere decir que no puedo acoger tributos en retención o percepción, tanto de renta ni de IGB. ¿Sí? Entonces, ni de renta de quinta categoría, de cuarta categoría, ni retenciones de no domiciliados, ni retenciones de IGB, ningún tipo de tributos retenidos ni percibidos. Tampoco aquellas deudas que están incluidas ya en un procedimiento concursal o en un procedimiento de liquidación judicial o extrajudicial. Entonces hay que revisar si estoy en alguno de esos casos, porque en ese sentido no podría acogerme, ¿no? Los recargos, según la definición de la Ley General de Aduanas, tampoco son comprendidas en el RAF. Y acá algo bien importante, los pagos a cuenta del impuesto a la renta del ejercicio gravable 2020, excepto enero, febrero y marzo del 2020. Quiere decir que sí me permite el RAF, ¿no? Contrario censo, a que yo pueda acoger enero, febrero y marzo, pero no abril en adelante. La única condición que pone la norma para acoger los periodos de enero, febrero y marzo 2020 consisten en que ese pago a cuenta únicamente le aplica a rentas de tercera categoría. Se tienen que presentar en una solicitud de RAF independiente a las demás y el plazo de aplazamiento o de fraccionamiento solicitado no puede pasar de diciembre de 2020. Claro, la razón es obvia, pues porque como corresponden a pagos a cuenta del ejercicio 2020, eso es lo que se considera. ¿Bien? Luego,
y por el contrario, quienes sí pueden acogerse al RAF. Los que se pueden acoger al RAF son las personas naturales o empresas que se encuentren inscritos en el RUC. Quiere decir que se necesita como requisito sustancial que se cuente con un RUC. El siguiente requisito es haber presentado las declaraciones juradas de IGB y pagos a cuenta o las cuotas mensuales del régimen especial del impuesto a la renta de los periodos de marzo y abril. Y este requisito es básicamente para rentas de tercera categoría y para el régimen especial de renta. En estos casos, los periodos de marzo y abril 2020 tienen que cumplir un requisito adicional, es decir, tengo que estar seguro de que he presentado marzo y abril. Ojo que para aquellos contribuyentes que tienen menos de 5.000 UITs de ingresos del 2019, hubo una prórroga del cronograma de vencimiento de impuestos y abril 2020, por ejemplo, recién se ha terminado de pagar hasta el 13 o 14 de agosto. Entonces, estas empresas sí están en condiciones ya, o estas personas en condiciones de solicitar el fraccionamiento porque ya cumplieron con la presentación de marzo y abril. Pero antes de esa fecha tendrían que haber cumplido con estos requisitos de presentación de la declaración. Entonces, si no se hizo, no podían presentar la solicitud aún, ¿bien? El requisito que les comentaba es que estas declaraciones de marzo y abril, sumadas, tienen que demostrar que el monto ha disminuido respecto de los ingresos del año 2019. En ese sentido, hay algunas reglas adicionales que luego les comento, y el otro requisito un poco discutible y que ha generado también bastante inquietud en los contribuyentes porque no tiene lógica, pero es un requisito obligatorio. ¿Cuál es este? No contar con el saldo, con un saldo mayor al 5% de la UIT en las cuentas de detracciones. Eso significa, no debo de tener en mi cuenta de detracciones 215 soles, ni ingresos como recaudación pendientes de imputación. Así es que si yo voy a presentar mi solicitud del RAF, tengo que verificar y asegurarme que antes de la presentación yo no tenga más de 215 soles en mi cuenta de detracciones. Otro requisito es el de haber presentado todas las declaraciones que correspondan a la deuda tributaria. Quiere decir que si yo voy a coger alguna deuda, por ejemplo, de IGB 2019, tengo que asegurarme que la declaración se haya presentado, ¿sí? Salvo que se trate de una resolución de determinación producto de una fiscalización, que evidentemente ahí lo que estamos hablando es de un valor y no de una declaración propiamente dicha, ¿no? Entonces, eso también vamos a tener que analizar. Cuando corresponde a cuotas mensuales del nuevo RUS también no necesito presentar estas declaraciones que exige pues la norma, o cuando también acoja saldos de aplazamiento o fraccionamiento, como les comentaba, esa tampoco tiene que ver con el requisito de declaraciones presentadas para poder acoger una deuda, ¿no? Y entregar o formalizar dentro del plazo las garantías según correspondan y que vamos a ver en unos momentos, ¿bien? Si yo cumplo con estos requisitos, sí puedo entonces solicitar el RAF. Además, recuerden de el requisito anterior, ¿no? De qué deudas son las que puedo acoger y qué deudas no puedo acoger, ¿no? No puedo acoger las retenciones, las percepciones, las que están ya incluidas en un procedimiento concursal y los recargos de la Ley General de Aduanas. Cuando hablamos de los ingresos, nos referimos a lo siguiente. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que comparar, sumar marzo y abril, los ingresos de marzo y abril del año 2019 y compararlos con los ingresos de marzo y abril del 2020. Entonces, estoy cumpliendo el requisito si mis ingresos de marzo y abril 2020 han disminuido respecto de los del 2019. No nos dice la norma en qué porcentaje, ni en qué monto, ni nada. Basta que hayan disminuido y eso es lo que interesa. Pero ¿qué sucede si tengo ingresos
¿Dónde estamos? Allá. ¿Qué sucede si no tengo ingresos en marzo y abril 2019, sino solamente en marzo o en abril 2019? Aquí lo que tenemos que hacer es buscar el ingreso más alto de cualquiera de los demás meses del ejercicio 2019. ¿Y qué pasa si no tengo ingresos de marzo ni abril 2019? Bueno, lo que tomo es en cuenta los dos mayores montos de ingresos netos mensuales obtenidos en cualquiera de los meses del año 2019. ¿Y qué pasa si solamente tengo ingresos en un solo mes del 2019? Bueno, ahí lo que hago es duplicar ese ingreso más alto o el único ingreso que tuve en el año 2019. Y podemos seguir avanzando y de repente no tengo ingresos en ningún mes del año 2019, pero sí tengo ingresos en el 2020. Entonces lo que tomo en cuenta es de enero, tomo los meses de enero y febrero del ejercicio 2020. Y se tomará en cuenta de contar con ingresos en uno de los dos meses, imagínense, solo tengo enero o solo tengo febrero, tomo el mayor y solamente tomo, mejor dicho, si solo tengo el ingreso en un mes, tomo ese ingreso y lo duplico o lo multiplico por dos para poder tener la referencia. Entonces aquí lo que nos están dando son alternativas de si tengo casos en los que no he generado ingresos en todo el 2019 y no en los meses de marzo y abril, pues sí tengo acá, según la norma, las alternativas para poder usar. En caso de contribuyentes que no hubieran obtenido ingresos durante todo el 2019, ni en enero, abril 2020, se considera que sus ingresos han disminuido. Bien, entonces sí hay una regla final. Y también una duda, y la norma sí ha contemplado, ¿y a qué se denomina ingresos, no? Porque tenemos nosotros en el PDT cuando se presentan, tenemos importes declarados en la parte de IGB y en la parte de pago a cuenta de renta. Entonces, lo que vamos a tener que hacer de marzo y abril, revisar el PDT y revisar el mayor valor que resulte entre estos dos. O sea, tengo que ver la suma de ventas grabadas, no grabadas, exportaciones facturadas en el periodo y cualquier otra venta, menos los descuentos concedidos que figuren en la declaración de esos dos periodos, los comparo con los pagos a cuenta del impuesto a la renta, es decir, la base imponible del pago a cuenta del impuesto a la renta, también de esos 2 meses. Y el que resulte mayor es el que voy a tomar como referencia al término ingresos netos mensuales, ¿no? Bien, otro punto importante, ¿qué sujetos están excluidos? Aquellos que al día anterior a la fecha en que presenta la solicitud de acogimiento cuente con una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por delito tributario o aduanero vigente a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento. Ojo con esto, ¿no? Son aquellos que tienen ya una sentencia consentida o ejecutoriada por delito tributario. Y cuando esa sentencia puede haber salido hasta el día anterior a la fecha en que se presenta la solicitud de acogimiento. Si es así, yo ya no me puedo acoger al RAF. Pero ojo, aquellos que están en plena investigación, que todavía no están con una sentencia condenatoria, no están excluidos, pero lo que sí se les exige es que están obligados a presentar una garantía con las deudas que quieran acoger al RAF. Quienes también están excluidos son los que estén comprendidos en los alcances de la ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en caso de corrupción y delitos conexos, que es la ley 30737. Si estamos en esos casos, ¿no?, comprendidos en los alcances, porque acuérdense que el Poder Judicial publica una lista de personas o empresas que están involucradas, ellas tampoco pueden acceder. Tampoco pueden acogerse al RAF las entidades que conforman el sector público nacional, pero sí pueden acogerse las empresas conformantes de la actividad empresarial del Estado. Ustedes saben que hay empresas con accionariado del Estado, como por ejemplo pues las empresas de agua, Sedapal, la de aeropuertos, Corpac, Fondo Mi Vivienda, etcétera, etcétera. Hay varias empresas que
o empresas eléctricas que hay con capital o accionariado del Estado, ellas sí son empresas que podrían acogerse porque no están en la exclusión como sistema sector público nacional. ¿Cuáles son los beneficios? Aquí está la parte buena, ¿no? Que ya un poco les he ido adelantando, pero la tasa de interés es la más baja que ha habido en mucho tiempo, ¿bien? La tasa de interés es el 40% de la tasa de interés moratorio. Acuérdense que la tasa de interés moratorio bajó a 1%. Entonces, 0,40% es la tasa de interés mensual, que es la mitad del fraccionamiento o de la tasa de fraccionamiento actual. Así es que, por eso es que se da la posibilidad de que quizás teniendo el fraccionamiento vigente, en algunos de los casos, la empresa decida mejor acogerse a este RAF que tiene la mitad de la tasa de interés que viene pagando actualmente, ¿no? Tienen hasta 36 meses para fraccionar la deuda, es decir, 3 años. También se puede aplazar la deuda hasta 6 meses, o se puede hacer una combinación de ambos entre 6 meses de aplazamiento y 30 meses de fraccionamiento. Eso también es posible. Como les adelanté, se suspende la cobranza coactiva desde el mismo día de presentación de la solicitud hasta que la fecha en que se emite la resolución que aprueba dicho acogimiento. En ese momento ya se anula la cobranza coactiva porque ya está encaminada en este fraccionamiento. En cambio, si se deniega con una resolución denegatoria de la solicitud de acogimiento, obviamente que la cobranza coactiva continúa, ¿no? Salvo que el contribuyente pues impugne esa resolución de denegatoria de la solicitud de fraccionamiento. Ya hemos dicho que al ser aprobado el acogimiento se concluye la cobranza coactiva, lo cual, a diferencia de los otros regímenes, les comentaba que había sido algo bastante atractivo, ¿no? Entonces ya tenemos qué deudas podemos acoger. Cuando hablaba de deudas exigibles, quiero hacer la acotación de que nos referimos a deudas del Tesoro Público. Estas son todas las deudas tributarias, las deudas por tributos aduaneros sustentados en liquidaciones de cobranzas que tienen una base en alguna resolución de determinación. Estamos hablando de salud y de las multas que se requieran, ¿no? Entonces son esos grandes grupos que podrían considerarse la deuda exigible en materia de acogimiento al fraccionamiento. Y como ya vi qué sujetos están excluidos, qué deudas están excluidas, tengo que verificar pues si cumplo todos los requisitos y ya estoy listo para acogerme al fraccionamiento. ¿Cómo realizo ese acogimiento al RAF? En primer lugar, solicito mi acogimiento. La solicitud la puedo presentar, como les dije, desde el 8 de julio hasta el 30 de septiembre, respecto de deudas exigibles hasta un día anterior a la presentación de mi solicitud. Aquí incluyendo los pagos a cuenta de renta de enero, febrero y marzo, ¿sí? No las demás. Si yo tengo deudas aduaneras, tengo deudas de salud, deudas de tributos internos, tendría que presentar independientemente esa solicitud, ¿de acuerdo? No puedo juntar en una sola solicitud de acogimiento todas las deudas tributarias que yo tenga a la fecha. Lo voy a tener que presentar, eso es un requisito de la norma también, en solicitudes independientes. En solicitud independiente los pagos a cuenta de enero, febrero, marzo, en solicitud independiente las de salud, en solicitud independiente las aduaneras y en solicitud independiente las de los tributos internos administrados por SUNAT con las excepciones que ya hemos visto, ¿bien? Presento una solicitud y luego me olvidé de alguna deuda. ¿Puedo presentar una nueva solicitud? Sí, se puede presentar una nueva solicitud. Luego puedo acoger, además de las declaraciones o deudas exigibles,
puedo presentar, les dije, las deudas en cualquier estado en el que se encuentre, incluyendo las impugnadas, incluyendo las que están en órdenes de pago, resolución de determinación, incluyendo las que están en reclamo, apelación, demanda contenciosa, ¿cierto? Y lo que tiene SUNAT es un plazo de 45 días hábiles para aprobar o denegar mi solicitud. Puede ser antes, sí, también puede ser antes, ese es el plazo máximo en todo caso, ¿no? En el interín de este proceso de solicitud hasta que va corriendo el plazo de resolución, podría desistirme, sí, porque de repente hice un mal acogimiento y luego decidí pagarlo. Puedo desistirme en la medida que no se haya emitido la resolución aprobando o denegando la resolución. ¿Cuáles son los efectos del acogimiento? Si yo acojo deudas impugnadas, les comenté que se entiende solicitado ya el desistimiento en automático, no tengo que presentar nada. Se considera que si además la resolución sale aprobando mi solicitud del RAF, es en automático la misma SUNAT quien comunica al Tribunal Fiscal o al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional el desistimiento del recurso que ellos vienen trabajando. ¿Bien? Se suspende la cobranza en cobranza coactiva, como les comenté, con la sola presentación de la solicitud, y si se deniega, se levanta. También es cierto que el hecho de que yo me acoja al RAF, inclusive si aprobaran mi solicitud, eso no exime a la administración tributaria de continuar con una fiscalización. Y evidentemente este RAF no limita la facultad de fiscalización de SUNAT para que pueda revisar todas las deudas tributarias que están abiertas a revisión, que no han prescrito y que evidentemente pues tiene la facultad de fiscalización abierta. ¿Bien? ¿Cuándo se pierde? O sea, imagínense que nos aprobaron la resolución, ¿no? Hay que cuidar mucho que si me aprobaron un fraccionamiento, yo tengo que verificar que no debo de adeudar el íntegro de 2 cuotas consecutivas, porque si no pierdo el fraccionamiento y todo vuelve a su estado inicial. O imaginémonos que pido pues 21 meses, porque puedo pedir hasta 36 cuotas, pero depende de lo que yo desee pedir. Imagínense que pedí 21 cuotas y pagué todas las 20 y como me faltó la última cuota no la pago, pensando que como no se van a juntar 2 cuotas consecutivas, no pierdo el fraccionamiento. Aquí se ha insistido y se ha incluido que se pierde el fraccionamiento cuando se adeudan 2 cuotas consecutivas o cuando no se cumpla con pagar el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido para su vencimiento. Así es que hay que tener cuidado con eso, ¿bien? También pierdo el fraccionamiento cuando no cumplo con mantener las garantías, mucho menos si no las otorgo. Si las otorgo, tengo que verificar que se mantengan durante todo el plazo del fraccionamiento, ¿bien? Todo volvería a su estado natural y se aplicaría la tasa de interés moratorio común y corriente de una deuda tributaria normal, que es 1%. ¿Qué pasa cuando tengo un aplazamiento? Lo pierdo cuando no he cumplido con pagar el íntegro de la deuda y el interés en la fecha que yo indiqué que iba a pagar esa deuda aplazada. Ahí también pierdo el aplazamiento. Pierdo aplazamiento y fraccionamiento cuando no pago los intereses del aplazamiento y el fraccionamiento cuando no se cumplan las 2 cuotas consecutivas o el pago íntegro de la última cuota. ¿Bien? Se dan por vencidos aquí, si pierdo el fraccionamiento, se dan por vencidos todos los plazos y se procede pues a reactivar la cobranza coactiva. Si se impugna la resolución, se debe continuar con el pago de las cuotas mensuales hasta la notificación de la resolución que confirme o no la pérdida, ¿no? Otro punto importante es, bueno, esto es formal, ¿no? Si yo presento mi formulario y sale aprobada con la resolución, el fraccionamiento, los pagos que debo de hacer se deben de hacer mediante el sistema de pago fácil, utilizando un NPS, que es el número de pago SUNAT, con estos códigos, si es que me acogía a un aplazamiento y fraccionamiento del Tesoro Público o un aplazamiento y fraccionamiento de salud o de aduanas.
Las garantías, aquí también hay un tema importante. Las garantías, ¿cuándo se tienen que otorgar? Solo se otorgan si la deuda tributaria del Tesoro Público o de salud es una deuda mayor a 120 UITs, es decir, mayor a 516.000 soles. Si la deuda es mayor, yo debo de garantizar por el monto que exceda dicha cantidad, ¿de acuerdo? Los saldos de aplazamientos o fraccionamientos que están vigentes y que por el cual se otorgaron garantías, se debe de continuar con la garantía también en este procedimiento de fraccionamiento actual. ¿Bien? La deuda tributaria que se encuentre garantizada con embargos en forma de inscripción de inmuebles o con embargos en forma de depósito, se debe garantizar el monto de la deuda que exceda 15 UITs. O sea, si se dan cuenta aquí, en estos casos, estamos disminuyendo el monto de máximo a no estar cubierto por garantía. En estos casos se exige 15 UITs y el exceso se tiene que garantizar. En estos casos de deudas con embargos en forma de inscripción de inmuebles o con embargos en forma de depósito. La deuda tributaria impugnada, ¿no? La que tenemos en reclamos, apelaciones, que además esté garantizada en virtud de lo establecido por el código, en este caso se debe garantizar también el monto de la deuda que exceda 15 UITs. O sea, si se dan cuenta, hay un monto de garantía distinto para las deudas impugnadas que se encuentran garantizadas y para las deudas tributarias que están garantizadas a la fecha con embargos en forma de inscripción. Pero en el común de los casos, la deuda tributaria común y corriente del Tesoro Público o de salud tiene que exceder los 120 UITs para que se ofrezcan las garantías. Y claro, esta teoría es muy bonita y entonces un poco los ayudo a la práctica entrando a SUNAT operaciones en línea. Esa es la clave. Y vamos a hacer como una especie de demo rapidita con las pantallas que ya tengo pegadas. Lo que hacemos es entrar, número 1, a SUNAT operaciones en línea. Ustedes deben de tener su código de usuario y clave SOL. Entonces digitan su código de usuario, su clave SOL y se ubican en empresas o personas, dependiendo del caso, y de ello eligen mi fraccionamiento. Si eligen mi fraccionamiento, inmediatamente se van al icono del RAF, régimen de aplazamiento y fraccionamiento, porque a la fecha convivimos con varios tipos de fraccionamientos para que no tengan ninguna confusión. Entran a ese icono del RAF y automáticamente lo que van a hacer es, va a aparecer una pantalla que es esta que ustedes ven acá y donde van a marcar como un requisito obligatorio y es prioritario, si no, no podrían presentar la solicitud, este icono que dice generación de pedido de deuda. Ahí es donde SUNAT les va a otorgar un estado de cuenta de todas las deudas que ellos tienen registradas, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden pedir deudas del Tesoro Público, de salud, aduanera o deudas por pagos a cuenta. Recuerden que cada una de ellas amerita una solicitud diferente, ¿bien? Con esa generación de pedido de deuda, aquí lo que hacen es, se generará un número de pedido que se podrá enviar al correo electrónico y luego, generado el pedido de deuda, recién se puede solicitar el acogimiento al RAF. ¿Ya? Así es que es obligatorio que el pedido de deuda y la solicitud de acogimiento al RAF deben generarse el mismo día, ojo, el mismo día, si no, no va a ser aprobada. El tercer paso es, una vez que ya tengo generado mi estado de cuenta, entro al formulario virtual 1704 y lo que hago es, a veces se cuelgan, ¿verdad? Y hay que poner esta palabrita, refrescar hasta que aparezca el botón azul, y ahí lo que va a salir es el formulario virtual, el famoso 1704, en el que al marcar clic y elaborar la solicitud, es que ustedes recogerán del estado de generación de deuda las deudas que deseen acoger. Pero también es cierto que, aquí está, que ese estado de generación de deudas que tiene registrado SUNAT
no necesariamente tiene todas las deudas que ustedes sí saben que tienen, porque aquí lo único que va a registrar SUNAT son los valores notificados o las resoluciones u órdenes de pago notificadas. Por lo tanto, lo que ustedes van a tener que hacer es verificar si es que están de acuerdo, obviamente, o hay algún error en ese archivo personalizado. Seleccionan lo que desean incluir en el fraccionamiento, aquí le van dando check, 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 check. Y luego de seleccionar, entonces lo que hacen es, se va a identificar y confirmar la deuda tributaria que estamos presentando en esta solicitud de acogimiento. Una vez seleccionadas las deudas o registradas las deudas a fraccionar, van a elegir la forma de pago, ¿no? Ese es el siguiente paso. Y en la forma de pago elegirán si quieren aplazamiento, si quieren fraccionamiento, si quieren aplazamiento y fraccionamiento, cuántas cuotas de aplazamiento, cuántas de fraccionamiento. Ya saben que el tope son 6 de aplazamiento y 30 de fraccionamiento si quieren usar ambas, o 36 si quieren usar solo el fraccionamiento. El monto del fraccionamiento o el monto de la cuota de fraccionamiento no puede ser menor a 240 soles, ¿sí? Y si se debe presentar garantía, ustedes ya saben que las deudas que están acogiendo, si superan las 120 UITs, que son 516.000 soles, lo que hacen es marcar qué garantía van a ofrecer. La garantía que pueden ofrecer es carta fianza o pueden ofrecer hipoteca, pero si es hipoteca, no tiene que haber otra persona o estar hipotecado a otra persona que no sea, evidentemente, solo SUNAT, ¿no? Entonces, una vez presentada y seleccionada las garantías, la forma de pago, ustedes también, como les decía, es posible que en ese estado de cuenta de SUNAT no aparezcan las deudas que ustedes saben que deben, pero que como no originaron una notificación de orden de pago ni nada, lo que tienen que hacer es marcar otras deudas. Y ahí en otras deudas es que agregan lo que no encuentran registrado y que sí desean fraccionar, ¿no? Entonces ahí lo que van a poner son las resoluciones de fraccionamiento actuales, las multas que ustedes han detectado y no han sido notificadas, las impugnaciones que tienen en trámite y cualquier otra deuda que ustedes no vean en ese estado de generación. Entonces, una vez que han agregado esas otras deudas, ya tienen ustedes o están en condiciones de verificar que la información que figure en el formulario 1704 esté conforme. Y si está conforme, ustedes lo que hacen es presionar constancias, confirmación y constancia, y en ese caso les emitirán una constancia de presentación, ¿no? Y para que ustedes verifiquen que esa constancia existe, les recomendamos darle clic en consultar constancia de presentación y al momento aparecerá esto. Y aquí esta será la prueba de que ustedes han presentado su solicitud de fraccionamiento. Ojo que esta no es la resolución que aprueba su solicitud. Esto es tan solo la solicitud. Y no se vayan ni dejen la pantalla hasta no tener esta seguridad, porque algunos se olvidan y piensan que no le dieron validación y no terminan con la seguridad si se presentó o no se presentó. Entonces pueden estar pensando que presentaron la solicitud y pasaron 45 días hábiles y SUNAT nunca respondió, evidentemente porque nunca se generó esa constancia. ¿En qué caso se puede rechazar? Se puede rechazar si es que el formulario virtual se genere en fecha posterior al 30 de septiembre, si es que hay que ponernos, digamos, en las pilas, porque si esperamos última hora, recuerden ustedes siempre que pareciera ser que es un común denominador de esperar siempre última hora y luego la red se cuelga y todo se congestiona y es un problema para ello. Entonces, también es una causal de rechazo si es que ustedes presentan el formulario virtual con fecha posterior a la deuda personalizada, que recuerden, les he dicho, se tiene que generar el mismo día. ¿Bien? Entonces, con eso, esperen la respuesta.
Como les decía, me puedo desistir si en el camino encuentro que no fue buena idea acogerme al fraccionamiento. De repente me equivoqué y ahora mis abogados dicen que sí puedo ganar esta deuda que está en apelación, entonces lo que hago es desistirme, igual con lo mismo. Ingresan por SUNAT Operaciones en Línea, ingresan su código de usuario, clave SOL, y hay un desistimiento y solicitud de acogimiento totalmente virtual, electrónico. Entonces les decía que este régimen de fraccionamiento tiene buenas cosas, tiene beneficios, pero también tiene sus bemoles, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que podríamos hacer? Ojalá, y dentro de poco también hay un evento de la SUNAT en la Comisión Tributaria de la Cámara. Pertenezco a la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima, y esperamos trasladarles estas inquietudes para ver si se puede generar algún cambio, alguna mejora antes del plazo de vencimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que nosotros consideramos que no se ha tomado en cuenta? ¿No? Lo bueno es que sí me ayuda en la liquidez, ha pensado en aliviar muchos problemas, sobre todo este tema de ejecución de acciones coactivas, que ahora se suspenden con la sola presentación de la solicitud, es buenísimo. El hecho de acogerme a fraccionamientos vigentes para aprovechar una mejor tasa también es buenísimo. El hecho de presentar la solicitud de recursos que ya están impugnados o resoluciones que ya están impugnadas sin tener que hacer ese trámite engorroso del desistimiento también es súper bueno. Pero ¿qué cosa es lo que esperábamos muchos contribuyentes? Esperábamos un fraccionamiento, digamos, con más apertura en cuanto a las deudas impugnadas. SUNAT tiene deudas en impugnación, ya sea en reclamos, apelaciones y demandas contenciosas, de 30.000 millones de soles. Entonces, ¿cómo hacer atractivo que las empresas que están impugnando esos 30.000 millones de soles puedan acogerse a este fraccionamiento? Y ahí estamos hablando de empresas muy grandes también. Pues lo interesante hubiera sido que por un afán de recaudación, y dado que necesitamos los fondos para repotenciar también nuestras arcas que tienen una caída en la recaudación, creo que la peor de la historia, se ha podido pensar en eliminar multas e intereses, ¿no? Si eso hubiera sido así, creo que se hubiera logrado y se está perdiendo una buena oportunidad. Lo otro es que además estamos frente a un plazo relativamente corto cuando hablamos de deudas muy grandes, ¿no? Si hablamos de deudas tributarias de miles o de millones, 3 años pues podría resultar bastante corto y no me alentaría mucho a poder embarcarme en una deuda porque las cuotas van a ser tan altas que de repente tampoco las voy a poder pagar, ¿no? Entonces debió de haberse extendido ese plazo a un plazo mayor, ¿no? Mínimo unos 5 años, como lo establece el régimen normal de fraccionamiento, ¿no? Y quizás si el Poder Ejecutivo lograra nuevas facultades para legislar en materia tributaria, podríamos estar a tiempo todavía de modificar este RAF y quizás incluir el fraccionamiento de los pagos a cuenta de renta de los demás meses, ¿no? Porque si bien es cierto hubo la prórroga, se han acumulado muchas deudas y los pagos a cuenta de agosto a diciembre no han tenido un método de suspensión automática, casi automática como la de la norma excepcional que salió. Así es que de agosto a diciembre le queda al contribuyente seguir el procedimiento regular, y si sus estados financieros a julio arrojan una pérdida, no pierdan la oportunidad de presentar ese estado de resultados a julio para que suspendan los pagos a cuenta de agosto y diciembre, dado que este régimen de fraccionamiento no está pensando en fraccionar esas deudas, ¿no? Y nada, lo que esperaríamos es que el plazo de verdad
mejore, ¿no? Entonces, con esto he querido un poco compartir con ustedes estos temas. Hay ventajas, como les decía al inicio, pero también hay desventajas en cuanto a que se está dejando una oportunidad importante para animar a las empresas más grandes que tienen deudas muy grandes de poder acogerse a este fraccionamiento, que al parecer por la estadística de SUNAT todavía no tiene tanta acogida. Y se esperaba de este fraccionamiento, todavía tienen hasta el 30 de septiembre una recaudación importante. Pero sí los aliento a que si ustedes están en ese grupo de alargar el plazo y que saben que van a perder, pues sí que se acojan a este fraccionamiento porque les va a resultar más barato, ¿no? Y también, si tengo en cobranza coactiva deudas, pues presentar la solicitud para suspender esas acciones de cobranza coactiva. O sea, de todas maneras, es muy beneficioso para la mayoría de casos. Así es que no dejen de aprovecharlo. Y si les parece, tengo unos minutitos, por aquí veo, porque como les decía, a las 5 es la reunión de la Comisión Tributaria con SUNAT y justamente es hoy día para ver el tema del RAF. Quizás pueda transmitir sus inquietudes y dudas a la administración, aparte de lo que estamos proponiendo, ¿no? A ver, voy a ir con algunas. Dice Aldo Izaguirre, me pregunta, ¿cómo haría si en mis estados de situación financiera genero pérdida hasta mayo y junio y cómo puedo suspender? Yo le diría, Aldo, la ley de renta, el régimen general, y también para las MIPES, el régimen MIPE tributario, ya establece, ¿ok?, de que con el estado de resultados al 31 de julio, si yo demuestro que tengo pérdida, sigo el procedimiento de suspensión de pagos a cuenta, presentando en el formulario mi estado de resultados, y con ello tengo la posibilidad de suspender agosto hasta diciembre. Es más, podría inclusive, si no tengo pérdida, pero hago una proyección, el procedimiento está todo establecido en la ley, ¿sí? Puedo hasta modificar mi coeficiente y bajarlo a la mínima expresión dependiendo del resultado que he obtenido. Así es que sigan eso sin ningún problema, ¿bien? A ver, Cristina me pregunta, buenas tardes, yo declaré en cero mensualmente, pero me llegó una notificación de la declaración anual y tengo multa que no puedo pagar, ¿qué puedo hacer? Bueno, efectivamente la declaración anual de renta en el régimen general o en el régimen MIPE tributario se tiene que presentar de todas maneras. Y si no se presentó, ahí hay una multa en la que se ha incurrido. Y dependiendo de la fecha de vencimiento que le tocó, si fue después del estado de emergencia para Lima, ya se levantó la facultad discrecional de SUNAT de no aplicar multas. Pero, y por lo tanto podría coger esa multa a este fraccionamiento. Pero si fue una infracción cometida en pleno estado de emergencia, acuérdense que hay una norma que le dio la facultad discrecional a la SUNAT de no aplicar multas y por lo tanto no se habría generado ninguna multa. Eso es lo que habría que ver, depende del plazo de presentación, ¿bien? Claro, lo que pasa es que no es un estado de emergencia. Rebeca me dice, pero el estado de emergencia es hasta el 9 de septiembre. Rebeca, lo que pasa es que este es un estado de emergencia focalizado, y lo focalizado no le aplica a Lima, a determinadas ciudades como Arequipa, Ica, etcétera. Habría que ver cuál es la zona. La facultad discrecional terminó cuando ya no se hizo focalizada la norma, ¿bien? Así es que hay que tener cuidado con eso. No es el tema, me pregunta acá Coral Vidal, pero he presentado libros de compras y ventas electrónicos fuera de fecha, de los periodos de junio y julio. Esta multa también la puedo fraccionar y la multa es por libro periodo. Ok, la multa en estricto, si se generó, la puedes acoger, Coral, pero revisen si la infracción se configuró en el estado de emergencia en el que estuvimos, en el estado de emergencia nacional que estuvimos, generalizado en todo el Perú, y si se generó la infracción en ese momento, no hay multa, ¿bien? No se ha generado ninguna multa.
Por lo tanto, no tendrías que acogerte a ningún fraccionamiento. Por libro o por periodo, en realidad es por periodo, no es por libro. Es un periodo, no presenté el libro X y tampoco presenté el libro Y, el libro Z, la multa es una sola. ¿Bien? Pero mejor, a ver, por ahí le responden a Rebeca, mejor espera que te detecten. Bueno, si lo haces voluntariamente, además acuérdense que hay una rebaja bastante interesante y cuando me detectan ya la rebaja es un poquito menor. Bien, por aquí me dice Cristina Urbizagástegui, y yo declaré, no, ya leí tu consulta, creo que es la misma declaración anual y tengo multa que no puedo pagar. Ya, sí, ya te respondí por ahí. ¿Podrán compartir la grabación? Creo que sí, la grabación creo que va a estar. Ojalá que nos ayuden acá los de mesa de asesorías de la Cámara. Creo que están preguntando si van a tener la grabación, ¿ya? Y el material sí, de todas maneras. Wilson nos pregunta, a ver cómo vamos bien. Wilson nos pregunta, buenas tardes, yo me acogí a un fraccionamiento de IGB, pero con la resolución del Tribunal Fiscal compensé mi saldo a favor del impuesto a la renta 2019. Muy bien, esa resolución de observancia obligatoria que nos da la posibilidad de que los saldos a favor de renta los compensemos con cualquier otro tributo del cual debamos, inclusive retenciones, ¿ah? Y con dicho fraccionamiento, entonces me acogí a un fraccionamiento IGB, pero con la resolución compensé mi saldo con dicho fraccionamiento, pero a la fecha no tengo respuesta de mi compensación. A la fecha no he pagado 4 cuotas, tampoco he recibido que haya pedido el fraccionamiento. Ya. A ver, Wilson, no has compensado el IGB como deuda, sino has compensado el fraccionamiento que tenías vigente. Bueno, esta resolución habla de compensación de deudas, pero cuando ya te acoges a un fraccionamiento ya tienes una herramienta distinta a la de una deuda exigible, común y corriente. Quizás SUNAT se está demorando, ¿ok?, en resolver tu compensación, porque este es un caso, digamos, sui generis, del que no habla la resolución del Tribunal Fiscal, y es posible que si dejaste de pagar las cuotas, hayas perdido el fraccionamiento. No necesitas que la resolución declarando la pérdida del fraccionamiento te llegue. Así es que yo no me acogería al fraccionamiento. Lo que haría es que una vez que perdí este fraccionamiento, hago mi solicitud de compensación como debería de ser, y ahí de todas maneras te van a compensar la deuda. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el fraccionamiento del artículo 36 y el RAF? Muchas diferencias. El artículo 36 tiene una tasa de interés moratorio de 0,80%. El artículo 36, con la sola presentación de la solicitud, no se suspende la cobranza coactiva. En el artículo 36 hay exigencias y sujetos excluidos diferentes de este régimen. Y entonces hay varias. Y también el artículo 36 me permite 72 cuotas, con lo cual sí tengo un plazo más alto. Pero para yo acoger deudas impugnadas, sí tendría que solicitar el desistimiento y el trámite de esperar la aprobación del desistimiento para que pueda yo hacerlo, ¿no? Entonces, aquí estamos ante esas diferencias. Me parece que con eso tenemos varias preguntas. Yo les pido, por favor, si fueran tan amables, que por favor lo que podríamos hacer es, ustedes me escriben al correo electrónico, ¿bien? En mi correo electrónico, voy a ver acá, ya no estoy compartiendo. Mi correo electrónico mi correo electrónico es mleon@quantumconsultores, y les pediría que todas las dudas que hayan quedado me escriban por correo, que yo encantada de poder atenderlos y responderles.
Y como les decía al inicio, se nos está cruzando con una reunión de las 5 de la tarde, pero espero haber abarcado las mayores dudas que se les ha presentado y que, bueno, será hasta otra oportunidad y muchas gracias a la mesa de asesoría de la Cámara de Comercio por la invitación y también a su disposición para asesorarlos y apoyarlos en nuestra firma Quantum Consultores con cualquier inquietud y elaboración de su solicitud. Y también invitarlos a nuestra escuela de negocios, donde hacemos capacitaciones virtuales permanentes y asesoría de media hora cada mes de todas las dudas que tengan y la verdad que ayuda bastante. Entonces, nada, sin más que decir, les agradezco por la invitación y nos estamos viendo en otra oportunidad.